calor. ¿Qué le parece si hablamos de lo que habíamos quedado que íbamos a hablar con respecto al ayuno? Aquí nosotros ya habíamos estudiado en Mateo 6 lo que viene siendo con respecto a hacer misericordia. También estudiamos la semana pasada de cómo es que debemos orar, cómo debemos tener comunión con Dios. Y el día de hoy vamos a hablar es cómo es que Dios nos da instrucciones para cuando nosotros decidamos ayunar o cuando nosotros vayamos a mortificar la carne. Y el tema de hoy es Jesús y el ayuno, y vamos a leer Mateo 6 y vamos a leer del verso 16 al verso 18. Una vez más, Mateo 6, 16 al 18. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a orar en esta noche. Señor, en esta noche, Señor, estamos agradecidos, Señor, porque nos has permitido, Señor, venir a tu templo, Señor, a sentir tu presencia, Señor, a alabarte, a bendecirte, a escuchar de tu palabra, Señor. Te pido que seas tú, Señor, en esta noche mostrándote a través de este mensaje, Señor, para que nosotros podamos aprender, Señor, cómo es que tú quieres que nosotros ayunemos, Señor. Te pido ayuda de tu Espíritu, Señor, para que me guíe en medio de este mensaje. Y todo esto te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquí una vez más miramos que Jesús presupone que nosotros, los que decimos ser hijos de Dios, nosotros vamos a ayunar. Pero también nos dice que al hacerlo, nosotros debemos de vigilar cuáles son nuestras motivaciones al hacerlo. Nosotros no debemos ayunar como lo hacen los hipócritas. ¿Y cómo es que ayunan los hipócritas según Jesús? Aquí Jesús hablando de los fariseos. Hermanos, los fariseos o los hipócritas ayunaban 2 veces por semana. Ellos ayunaban el lunes y también ayunaban el día jueves. De acuerdo con una tradición que decía que Moisés había subido al monte un jueves y él había descendido un lunes. Y en estos 2 días, cuando ellos ayunaban, hermanos, hacían todo lo posible para que todos los que estaban a su alrededor supieran que ellos estaban ayunando. Ellos demudaban sus rostros, dice ahí Jesús. Había una costumbre que todos los días ellos se lavaban su cara, se lavaban su cabeza, y ellos, me imagino, no he investigado esto, hermano, yo me imagino que ellos se echaban el aceite como nosotros nos echamos crema. No sé si había crema en aquel tiempo. Entonces ellos se ponían aceite, así era la costumbre que ellos tenían, para que no se mirara. Pero ellos, hermanos, ellos no hacían esto para que los demás, para mostrarle a los hombres que ellos ayunaban, que ellos se estaban malpasando, para que los demás dijeran: mira, pobrecito, cuánta piedad tiene este hombre que no ha comido. Antes de afligir sus almas delante de Dios, ellos
afligían sus cuerpos y los usaban como un vehículo de propaganda. Y Cristo dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si lo que tú querías era llamar la atención, ya lo tienes, pero es lo único que vas a tener. Y Jesús nos aconseja que cuando nosotros lo hagamos únicamente para Dios, en lo secreto. Que lo hagamos delante de Dios con un corazón puro. Aquí lo que Él quiere mostrar es que la motivación es bien importante, hermanos. Y entonces aquí nos preguntamos, entonces, ¿cómo es que debemos hacerlo? Simplemente de manera natural, hermanos. Como si fuera cualquier otro día y que lo hagamos para Dios. Ahora, debido a que con respecto al tema del ayuno existen muchas distorsiones con este tema, hermanos, antes de ver qué significa el ayuno, me gustaría hacer unas consideraciones preliminares acerca del ayuno. No sé si ustedes han notado, pero con el ayuno sucede algo muy curioso, que ahora en día, hermanos, en las iglesias no se habla tanto del ayuno. No te dicen casi cómo hacerlo. Incluso muchas personas que dicen ser cristianas desconocen por completo qué es el ayuno, cómo se hace, cuándo debo hacerlo, por qué debo hacerlo, si debemos o no debemos hacerlo. Hay muchas preguntas con respecto a esto. Y por consecuencia de todas estas preguntas, muchas personas quizás nunca han ayunado en su vida. Y si lo han hecho, quizás lo hicieron, no digo que lo hicieron incorrectamente, porque no hay una manera correcta e incorrecta. Quizás lo hicieron con una motivación equivocada. Quizás ellos saben que hay algo que lleva ese nombre, pero no saben quién o cómo debe hacerlo. Quizás estas personas creen que solamente ciertas personas deben hacerlo. Quizás personas de un alto calibre espiritual, o quizás personas que incluso reciben críticas, que muchas veces los llamamos que son fanáticos o quizás exagerados. Sin embargo, hermanos, si nosotros amamos a Dios y si a nosotros nos interesan las cosas de Dios, yo los voy a invitar a que hagan un ejercicio bien simple. No tienes que ser un cristiano de élite o saber griego o arameo o ser teólogo. Lo único que debes hacer, hermano, es ir a tu Biblia y te vas a la área donde están las concordancias. Y ahí buscas la palabra ayuno, y cuando tú hagas esa búsqueda te vas a dar cuenta de que la Biblia habla de este tema con cierta frecuencia. En el Antiguo Testamento existen alrededor de unos 40 textos que hablan respecto al ayuno, y en el Nuevo Testamento hay alrededor de unos 30, incluyendo el verso donde Jesús, Él está presuponiendo que nosotros como hijos de Dios debemos de ayunar. Ahora, aunque hay muchos textos, hermanos, debemos de admitir que no se nos da en la Biblia una definición del ayuno, ni tampoco nos da un mandato. Bueno, había un mandato, pero este mandato ya no está vigente. Había una ordenanza con respecto a la ley tocante al ayuno, pero era aquella que se llevaba el día de la expiación. ¿Sí me puedes poner Levítico 16? Les voy a mostrar la única ley que había, o que el mandato que había con respecto al ayuno. Voy a leer Levítico 16, el verso 29 y el verso 30.
Este era el mandato que había con respecto al ayuno. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Sí puedes poner el 29? Ahora usted va a decir, ahí no dice nada del ayuno. Lo que pasa que en el verso 29, hermanos, si usted buscara en otra traducción, yo en la nueva versión internacional, no la tengo aquí en la pantalla, pero si usted busca este texto, aquí está miren. Este es el mismo verso 29 que leí, pero en una versión más actual. Dice, este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. Y aquí es donde viene lo del ayuno. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. Ahora, hermanos, esta ley ya no está en vigor porque Cristo cumplió esa ley a la perfección. ¿Sí me puedes poner Hebreos 10? Hebreos 10:10. Hay muchos versos respecto a que Cristo ya cumplió este mandato de la expiación, pero yo escogí este verso y luego también vamos a leer el 14. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El día de la expiación lo que hacían, hermanos, es que las familias sacrificaban a un cordero para el perdón de toda la familia por todo el año. Entonces, cada año tenían que hacer este sacrificio. Cuando Jesús murió en la cruz, Él fue el Cordero que murió por todos nuestros pecados. Por eso se dice, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ya no tenemos que hacer ese sacrificio, ya no hay un día de la expiación, porque Cristo cumplió con todo eso una vez y para siempre. Y ahora puedes poner el 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, hermanos, este mandato ya no regula nuestra vida de ayuno de ningún cristiano el día de hoy. Sin embargo, tenemos en las Escrituras suficiente información para saber lo que es el ayuno, cómo se lleva a cabo, cómo debemos hacerlo y si debemos hacerlo. Ahora, yo sé que hay muchas preguntas con respecto a por qué ya no se habla tanto de esto en las iglesias. Yo nada más seleccioné dos, quizás usted tiene más, a lo mejor yo pudiera contestarlas otro día o si un día me preguntan, pero yo me pregunté, ¿por qué razón hay tanta ignorancia o no se habla del ayuno? Y la primera respuesta que yo pienso, yo sé que yo no sé todo, hermanos, pienso que es porque todos venimos de un trasfondo católico romano. Y yo digo católico romano, no digo católico, porque católicos somos todos, hermanos. La iglesia de Cristo es una iglesia universal. Católico romano es la iglesia católica como la que está allá. Ellos son católicos romanos. Entonces, en ese tiempo, cuando nosotros estábamos allá, nosotros teníamos una visión diferente del ayuno. Nosotros nos enseñaron que solo se hacía en cierta temporada, como ya va a venir el tiempo de la cuaresma. Entonces nada más se hacía los puros viernes, ¿verdad? Que no comíamos. Y luego era premeditada. Decía que
que nada más aplicaba para cierto tipo de alimentos, que no debíamos de comer carne. Lo curioso es que sí podíamos comer pescado, hermanos. Y yo digo que si comer pescado era sacrificio, hermano, para mí no es ningún sacrificio comer pescado, comer camarones. Al contrario, para mí es un manjar. Entonces ahí yo no veo ningún sacrificio. Quizás a los que les gustan los mariscos tampoco era sacrificio para ellos. Y también se nos enseñó que al hacer esto nosotros ganábamos méritos delante de Dios. Y esa es la visión que muchos de nosotros, yo era monaguillo, hermano, ya les había dicho, yo vengo de la iglesia católica romana, yo era monaguillo ahí, y esa era la visión que nosotros teníamos con respecto al ayuno. El hermano se está riendo. Era monaguillo, no era monigote, hermano. Ahora, cuando todos nosotros fuimos alcanzados por Dios, Dios vino, abrió nuestros ojos, abrió nuestro corazón al Evangelio. Ahora comprendemos que la salvación que nosotros recibimos, las bendiciones que nosotros recibimos son de pura gracia. Y no tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio para obtener las bendiciones de Dios. Entonces, cuando nosotros comprendemos, Dios nos abre los ojos a todo esto. Y miramos atrás cómo era en la condición que nosotros estábamos, eso nos hace que a veces nosotros rechacemos lo que éramos. Y al rechazar de dónde venimos, hermanos, estamos rechazando todo. Y eso es como si hubiera una reacción. Todo lo que suena a catolicismo, a otra religión, automáticamente lo rechazamos. Y las reacciones, hermanos, nunca son buenas. Y muchos no nada más rechazan, sino también tienden a menospreciar este tipo de cosas, o las cosas que creíamos, o las cosas que hacíamos. Entonces yo pienso que por eso no se habla tanto del ayuno, porque pudiera haber alguna controversia. La segunda razón por la que yo creo que no se habla tanto del ayuno es porque cuando nosotros evaluamos nuestra vida cristiana, lo hacemos a la luz de los cristianos que están a nuestro alrededor. Y si los cristianos que están a nuestro alrededor no hablan, no nos dicen cómo lo debemos hacer, entonces para nosotros se nos hace algo normal. Y si para ellos es normal no ayunar, entonces nosotros creemos que nosotros estamos viviendo un cristianismo normal. Pero ¿saben una cosa, hermano? El no ayunar no es algo normal. El hecho de que no tengamos un parámetro, cómo medir, cómo debemos ser como cristianos, eso no quiere decir que nosotros estamos bien o que estamos haciéndolo de una manera normal. Muchas veces la normalidad que está a nuestro alrededor es una anormalidad, aunque a veces nosotros no nos damos cuenta. La otra vez leí una historia, hermanos. Eran dos niños. Ellos vivían en una aldea muy alejada de la civilización. Y estos niños eran unos niños normales. Pero en la aldea, quizás no sé cuántas personas vivían, no mencionan, pero en la aldea, todas las personas que vivían en la aldea, todas las personas manqueaban de un lado. Entonces, como todos los que vivían en la aldea estaban rencos o mancos, los dos niños que estaban normales, ellos pensaban que ellos eran los que eran anormales, o ellos eran los defectuosos. Hasta que un día vinieron dos misioneros a querer alcanzar la aldea. Entonces cuando ellos van a verlos, ellos miran que ellos caminan normal. Y entonces ellos tienen curiosidad y van y le preguntan: oye, pues, ¿por qué tú sí estás bien? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo fue que tú caminas así? Y ahí fue donde ellos se dieron cuenta que ellos eran los que eran normales y todos los demás que vivían en la aldea eran anormales.
Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado de no creer que el no ayunar es algo normal. Ahora, hermanos, mirando esas dos razones, ¿por qué las personas no se habla tanto del ayuno o por qué no ayunamos? Yo me pregunto, ¿nos vamos a dejar dominar por nuestra cultura, por nuestros prejuicios, o tomaremos la decisión de tomar una vida cristiana más profunda y más genuina, así como nos la está pidiendo nuestro Señor Jesucristo? Esta generación donde vivimos, hermanos, está desesperadamente pidiendo testimonios de personas que decidan vivir una vida cristiana genuina, más cercana de Dios. No hay tantas personas en las cuales nosotros podemos decir, nosotros queremos llegar a ser como esta persona. A veces, hermanos, si queremos ser este tipo de personas, vamos a tener que nadar contra la corriente, y quizás muchas personas van a estar en contra de ti, te van a pensar que tú eres un fanático, que tú eres no sé qué, hermanos, pero nosotros solamente vamos a hacer lo que Cristo está pidiendo que nosotros hagamos. Quizás ahorita usted puede decir, oye, pero hasta ahorita no me has dicho qué es el ayuno. La definición de ayuno, hermanos, la encontré en un libro. Dice, es la abstención temporal de la bebida y la comida acostumbrada por razones devocionales. No para ablandar el corazón de Dios, no para obtener algo de Dios, sino porque tú amas a Dios. En la Biblia la palabra ayuno significa literalmente no comer. Pero el ayuno, hermano, siempre tiene que venir combinado con una oración, con un tiempo de separación para estar cerca de Dios, humillación, aflicción delante de Dios, y siempre tiene que estar acompañado de un propósito espiritual, hermanos. Debemos de darle un sentido bíblico, porque si no le damos el sentido bíblico y buscamos una relación con Dios, ese ayuno se puede convertir en una dieta o en un sacrificio. Nosotros no queremos eso. Nosotros debemos de luchar contra todo pensamiento que lleve a que miremos el ayuno como algo mecánico. Es que debes hacerlo así o debes hacerlo así, o así no se permite. No, nosotros no debemos que el mecanismo sea lo que guíe nuestro ayuno. Ahora la Biblia nos manda, o podemos ver en la Biblia cómo es que, si nosotros quisiéramos ver cómo lo podemos hacer de una manera apropiada, tenemos que ver la Biblia. Miren, en la Biblia hay muchos ejemplos del ayuno. Y vamos a ver cómo es que, a la luz de la Biblia, cómo y cuándo era apropiado ayunar. Si nosotros rastreamos las Escrituras, vamos a ver cómo es que los hombres de antes, o los santos de Dios, cómo es que ellos ayunaban. Y a veces lo hacían individual, a veces lo hacían colectivamente, a veces lo hacían en circunstancias adversas. Y vamos a ver, miren, la primera se encuentra, ¿se acuerdan de Daniel? Daniel ayunó en Babilonia como una manifestación de dolor en contra de los pecados de su pueblo. Si recordamos la historia de Daniel, el pueblo de Dios fue atacado, fueron llevados al exilio, y eso venía a ser como un juicio de Dios, y él ayunó por los pecados del pueblo. Y lo mismo hizo Esdras. Si puedes poner Esdras 16. Esdras 16. Voy a leer las últimas dos líneas. No comió pan
ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Era algo que él no podía controlar. Las personas de su pueblo habían pecado y él, a causa de eso, él vino y ayunó y oró para pedirle a Dios. También los santos del Antiguo Testamento ayunaban como una manifestación de un profundo dolor. Ya no nada más por el pecado, sino porque ellos sentían dolor. Hermano, a veces van a pasar situaciones a nuestro alrededor de las cuales nosotros no tenemos ningún control. Y el hecho de que tú no tengas control, que tú no puedas evitarlo o tú no puedes hacer nada para mejorarlo, no quiere decir que eso no te va a doler. Un ejemplo es David cuando se enteró de la muerte de Abner. Si puedes poner 2 de Samuel 3:35. Él era su amigo y él lo amaba tanto y dice que él murió. Entonces él, de dolor, él sintió ese dolor. Se apagó. Bueno, voy a leer. 2 de Samuel 3:35 dice: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo de pan o cualquier otra cosa. David estaba dolido por la muerte de Abner. También los santos del Antiguo Testamento oraban en medio de circunstancias difíciles. Cuando fueron atacados por Moab y Amón en los días de Josafat, dice que vino un ejército sin número para exterminar al pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo? Hombres, mujeres, niños vinieron delante de Dios en oración, en ayuno, y Dios les dio una gran victoria. Y eso lo podemos ver en 2 de Crónicas 20. Si nosotros miráramos o examináramos la vida de Esther, toda su vida, todo ese libro está acompañado por ayuno, oración, y eso es algo bien preponderante en la vida de Esther. Y el ejemplo más mejor, hermanos, cuando necesitas dirección y capacitación de Dios en medio de tareas difíciles. Nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días antes del inicio de su ministerio. Ahora, siendo Él el Hijo de Dios, hermano, encarnado, Él también dependía de Dios y Él buscaba acercarse a Dios, siendo Él Dios. Ese motivo de dependencia de Dios lo movía a Él a buscar el rostro de Dios. No solo en oración, sino también en ayuno. Lucas 4:2 dice: por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Al leer este texto, hermanos, quizás pudiéramos agregar que cuando estamos pasando en medio de una tentación, quizás también es conveniente ayunar y orar. A veces, hermanos, cuando estamos pasando por tentaciones o tenemos una tarea difícil, lo que hacemos es apachurrar, así como estaba yo, hermanos. Esta semana hubo unas circunstancias tan difíciles. Nos decían que iban a venir porque venían a buscar algo. Llegaron los rumores. Cuando ellos vienen, los del gobierno, hermanos, normalmente tienes tú un sketch,
un calendario donde Dios te dice voy a venir en tal fecha. Esta vez no nos avisaron, hermanos. Ahora, me dijeron que iba a venir uno, luego venían dos. Luego la persona que me iba a ayudar ya no estaba enferma de COVID. Y estaban pasando tantas circunstancias que yo, hermanos, tuve miedo. Y yo no sabía qué hacer, sino que buscar a Dios. A veces cuando estás en medio de la tentación, hermano, en lugar de ir a chismear o a buscarlo, hermano, ¿por qué no buscas el rostro de Dios en ayuno y oración, así como lo hacían los santos del Antiguo Testamento? Ese mismo patrón vemos en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos 13, ahí nos dice, en el 13:2 y en el 14:23, ahí nos dice cómo es que los santos de Dios buscaron la guianza de Dios en ayuno y oración, con el contexto de la selección de los líderes. Y en todos estos ejemplos, hermanos, vemos a hombres y mujeres que no ayunaban para sobornar a Dios, no ayunaban para darle pena a Dios, ni para ablandar su corazón. Ellos simplemente ayunaban como sentido de necesidad de Dios, de dependencia de Dios, y ese sentido de necesidad y dependencia los llevaba a ayunar. Yo sé que quizás esta definición está un poquito muy arriba de nuestra mente. Si a mí alguien viene y me pregunta, para mí, ¿qué es el ayuno? Quizás mi respuesta sería mucho más simple. El cuerpo humano depende de la comida y la bebida para poder sobrevivir. Si tú decides abstenerte de alimento, de agua por cualquier tiempo que Dios te ponga en tu corazón, en ese momento, ese tiempo que tú vas a estar sin comer y sin beber, en lugar de depender del alimento y del agua, estás dependiendo de Dios y solamente de Dios. No tienes ninguna distracción. Hermanos, a veces hasta cuando comemos nos distraemos de muchas cosas. Al no comer, al no beber, puedes tomar tiempo para dedicarte simplemente a Dios. Ahora yo me pregunto, ¿por qué esta generación no ayuna o no ayunamos como deberíamos hacerlo? ¿Será que somos más poderosos que los santos del Antiguo Testamento? ¿Será que somos más autosuficientes? ¿Será que tenemos menos cosas de qué arrepentirnos? ¿Será que tenemos menos dificultades en nuestra vida? ¿O será que más bien somos una generación que tiene más soberbia, una visión más ligera del pecado, una visión más ligera de los asuntos que tienen que ver con el alma y no con el cuerpo? Nosotros somos una raza necesitada, hermanos. Necesitamos de Dios, necesitamos buscar continuamente el rostro de Dios, porque vivimos en un mundo caído. A donde quiera que vayas allá afuera te van a decir que estás loco porque vienes a la iglesia. Estás perdiendo tu tiempo. Habiendo tanta diversión, habiendo tantas cosas que hacer allá afuera. ¿Por qué es que no ayunamos, hermanos? Tal vez será que hemos puesto más énfasis en la mecánica. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Hermano, la Biblia no plantea una forma rígida de ayunar. Tú puedes hacerlo tú solo, colectivamente. Lo puedes hacer un día, 2 días, una parte del día, como lo hacemos el día de la Santa Cena, hermanos. No lo hacemos todo el día, lo entregamos cuando entregamos la Santa Cena. Solamente es una parte del día. Puede ser total, puede ser parcial.
Con esto que les voy a decir, hermano, yo no estoy tocando trompeta, porque simplemente quiero enseñarle. Usted puede decir, ¿cómo me dices que ayunas si yo te miro que te subes con una botella de agua y estás tomando agua? Hermano, yo tengo una enfermedad llamada diabetes y se me seca la boca y no puedo hablar mucho tiempo. Y yo le dije a mi pastor, le dije, pastor, ¿cómo me voy a subir yo a la escuela dominical el día de ayuno y teniendo mi boca seca? Pero si no tomo agua, hermanos, empiezo a toser mucho. Pero Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi vida, Dios conoce mis enfermedades. El chiste es cómo es la motivación con la que tú lo estás haciendo. ¿Saben que Daniel, antes hacían aquí algo que se llamaba el ayuno de Daniel? Y él tomaba agua y tomaba verduras. Lo único que él ayunaba es que él se abstuvo a comer carne y vino de las que daba el rey por 3 semanas. Por eso le llaman el ayuno de Daniel. Hermanos, no importa el modo como tú lo quieras hacer, de un modo o de otro. Lo importante es la disposición o lo que te ha movido a hacer esto. Si estás en necesidad, si estás en un sentido de, quizás en un dolor a causa de algún pecado o a causa de algo y sientes dolor, algo lo que está a tu alrededor, tú puedes ayunar por eso. Si estás en medio de una circunstancia difícil, necesitas dirección, tú puedes hacerlo también. Busca el rostro de Dios. Si puedes poner Salmos 145, ¿ya aprendió? Yeah. El 18. ¿Sabes qué es lo más mejor? Cuando ayunas y oras, más allá de las bendiciones, más allá de la paz, recibes lo más grande, que es estar en la presencia de Dios. Eso es algo incomparable, hermanos. Dice, cercano está Jehová a todos los que lo invocan. A todos los que lo invocan de veras, con ganas, con una motivación correcta. No los que cumplen un ritual en las mañanas antes de salir de su casa, se postran y se persignan o hacen cualquier cosa. No, hermanos, aquellos que lo buscan de verdad, lo buscan con ganas de verlo, con ganas de encontrarse con Él, con un sentido de urgencia. A mí me urge ver a Dios, me urge ver a Jesús. ¿Hasta cuándo es que debemos hacer esto, hermano? ¿Cada cuánto? ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al cielo, hermanos. Hasta que lleguemos al cielo. Con esto termino. Pon Marcos 2, el verso 18. Esto lo leí hace como 3 semanas, pero no lo leí completo. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Hasta el 20. Aquí le están preguntando a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos, ellos sí ayunan. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo?
entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces, en aquellos días, ayunarán. Hoy estamos en esos días, hermanos.